Vamos a considerar la palabra del Señor en esta mañana. Hay temas que nunca se agotan, ¿no? Que nunca se agotan. ¿Cuántas veces? Bueno, yo haciendo memoria, desde el 2012 instauramos el mes de octubre como el mes de la familia en Rocafuerte. Ya llevamos 11 años, ¿no?, en que todos los meses de octubre es el mes de la familia. La temática gira en torno a la familia. Han habido años que hemos estado más activos, ¿no?, con más programas. Este año sí pudimos reforzar un poquito eso, pero es el mes que dedicamos para abocarnos, ¿verdad?, a pensar, a reflexionar en cuanto al valor de la familia, la importancia de la misma, y particularmente orar mucho por la familia, ¿no?, y buscar también en la palabra del Señor el consejo de Dios para nosotros, ¿no? ¿Qué familia no desea ser bendecida por el Señor? ¿Qué familia no está enfrentando tiempos difíciles, de prueba, de dificultades? Y necesitamos que Dios intervenga, bueno, necesitamos de la presencia del Señor en medio de nuestros hogares, ¿no? Necesitamos que la mano de amor, de fidelidad de Dios esté presente, ¿no?, en cada familia nuestra, en la vida de nuestros hijos, ¿no?, o en los nietos, o los que son abuelitos, ¿no?, porque obviamente son personitas importantes para ustedes y son parte de la familia, y deseamos que Dios pueda bendecir la familia. Entonces, es un tema que no se agota, y cada año algo el Señor querrá decirnos nuevamente. Y hoy día vamos a reflexionar en torno a este título de la reflexión que dice allí, ¿no es cierto?, el propósito de la familia. El propósito de la familia. La familia es, digamos, la institución más importante de la sociedad, ¿no? Si usted no está de acuerdo, lo podemos discutir después del culto, no ahora, ¿no? Pero creo que todos vamos a estar de acuerdo, ¿no?, en esta afirmación. La familia es la institución más importante, y como dice allí, es la institución que pertenece al orden natural de la creación de Dios. La familia siempre ha existido desde que el mundo es mundo, ¿no? O mejor dicho, siempre la familia ha acompañado al hombre desde el comienzo de su existencia. ¿Qué nos dice eso? Que la familia fue un invento ¿de quién? De Dios, ¿no? La familia es parte del diseño de Dios, ¿no?, para el hombre. Y todo lo que Dios ha hecho es bueno. Esa fue la conclusión, ¿no?, cuando uno revisa la lectura ahí de Génesis, de la creación. Todo lo que Dios iba creando, ¿no es cierto?, iba resultando bajo esa conclusión, ¿no?, de que todo era bueno. Así que la familia, esta institución tan importante, pertenece a esa orden natural de la creación de Dios. No existe, fíjese, y esto es interesante de meditarlo, no existe ningún tipo de cultura a lo largo de la historia y en ningún lugar del mundo donde no exista una cierta forma de familia. Para que veamos lo importante que es y lo transversal, ¿no?, en todo lugar, en toda cultura, en todo pueblo, en toda nación, en toda sociedad y a lo largo de la historia, ¿no?, no existe ningún espacio en donde la familia no esté presente. Y bueno, el prototipo de la familia lo encontramos en la palabra del Señor, ¿no? En Génesis, allí nos encontramos con el relato, Génesis 1, solo estoy citando Génesis, ¿ya? Para que allí lo tenga presente. Allí nos encontramos con el relato, Génesis 1 y Génesis 2, con el diseño original de Dios. ¿Y cuál es el diseño original? Un hombre, ¿no?, más una mujer, ¿no?, y luego los hijos, ¿no? Y bueno, y es en este lugar, la familia, el entorno natural donde la vida se puede desarrollar. Es allí donde sus hijos se desarrollan en todo aspecto, ¿no? En la integralidad misma de la vida es allí, en ese contexto de familia, en donde la persona, el ser, el individuo se desarrolla.
¿Ya? Así que es importante revisar cómo está funcionando la familia, ¿no? Para luego poner la atención en cómo nuestros hijos, sobre todo los más pequeños, se están desarrollando. Hablemos entonces del propósito de la familia. Él te dice, ¿qué de nuevo hay? Si tanto hemos hablado al respecto. Y sí, probablemente vamos a repasar algunas cosas ya conocidas y sabidas para todos, pero es necesario poder revisarlas, repasarlas. Hablemos del propósito de la familia, pero vamos a agregarle un elemento especial, un ingrediente especial, y vamos a ir desarrollando estos principios, ¿no? Que tengo 4 aquí en lista. Los vamos a ir desarrollando considerando el ejemplo de la experiencia de Jesús en su entorno familiar, de lo que fue la experiencia de Jesús y cómo estos propósitos se ven realizados y cumplidos en la persona de Jesús, ¿ya? Como ejemplo también para nosotros hoy, ¿ya? Como modelo para lo que debe ocurrir, lo que debe estar viviéndose, experimentándose en cada uno de nuestros hogares. El primer propósito, la viabilidad de la vida y su protección. La viabilidad de la vida y su protección. Usted conoce el Salmo 139, es un salmo maravilloso, ¿no? Por tiempo no vamos a revisar el salmo, yo lo estoy citando, ¿no? Pero usted que es lector de la Biblia y sabe lo que el salmo contiene, ¿no? Es una oda, ¿a qué cosa? A la vida. El Salmo 139 es una oda a la vida. Y yo pensaba en este salmo y decía, ¿qué mejor cuadro el que nos describe el Salmo 139? ¿Qué mejor cuadro para afirmar este propósito de la viabilidad de la vida y su protección, ¿no? Un vientre y un embrión. Ese es el cuadro que nos describe el Salmo 139, y usted con tiempo en su casa puede leer luego este salmo maravilloso. Y nos habla de esa verdad, ¿no? Y nos habla de esta verdad maravillosa. Si vamos al diseño original, y que ya lo señalaba en la introducción, nos encontramos con un hombre, ¿no es cierto?, más una mujer. Y luego la resultante de los hijos. Aunque ya ese hombre y esa mujer, sin la existencia de los hijos, ya es una familia. Lo que sí, y vamos a destacar que en algunos casos, en la historia de algunas parejas, ¿no es cierto?, que es lo más común, se agregan los hijos, ¿no? Pero cuando hablamos de familia, esta familia puede estar constituida de diversas formas, ¿no? Son los padres y los hijos, que es el cuadro más tradicional, ¿no? O la madre y los hijos solamente, o los padres y los hijos solamente, y en algunos casos, ¿no?, por diversas situaciones, que no es el caso ahora analizarlo, no hay padre, no hay madre, pero están los abuelos, o tíos, u hogares, familias que abrieron sus puertas y sus corazones y cobijaron y albergaron entre ellos, ¿no?, a niños que, no siendo hijos físicos, ¿no?, los abrazaron como uno de los mismos. Bueno, pero en ese contexto, ¿no?, de cómo la familia se constituye, podemos nosotros poner la atención en lo que va a significar, ¿no? Y cómo vemos retratado, ¿no es cierto?, este principio o este propósito. Es allí, en el contexto de la familia, ¿no?, de ese hombre y de esa mujer, que se sumarán los hijos, y así es la forma en cómo la vida humana se desarrolla, ¿no? Y yo creo que aquí cada uno tiene su historia, ¿no?, tiene su relato. Tenemos nuestro relato de cómo nos fuimos desarrollando, ¿no?, en ese contexto de familia. Y esa vida humana, particularmente en su inicio, ¿cómo comienza la vida? ¿Cómo fue su inicio?
¿Quién fue usted hoy día? ¿No? Resulta increíble pensarlo, pero fuimos pequeños, tan pequeños, ¿no? Como ese bebé que escuchamos por ahí, ¿ah? Tan bellos y tiernos. Así comenzó, ¿no es cierto?, nuestra existencia. Y pensaba en esto, en este propósito de la viabilidad y de la protección. Porque particularmente en el inicio de nuestra existencia resultaría totalmente inviable esa vida si no existiera una familia. Si nacemos y nos dejaran abandonados allí, ponga el lugar que usted quiera, la calle, la plaza, qué sé yo, ¿cuánto demoraríamos en morir? ¿Cuánto? ¿Horas? ¿Días? Si no estamos expuestos, ¿no es cierto?, al ataque de alguna bestia. Pero la verdad que nuestro tiempo de vida sería pero muy limitado y dejaríamos de ser, dejaríamos de existir. Comparado con otras especies, el ser humano en su etapa inicial, que es la forma en cómo llegamos a este mundo, nadie nació siendo ya adulto, ¿no? No tenemos la capacidad de ¿qué? De adaptación al medio. No poseemos aquí. Entonces allí vemos lo frágiles que somos, lo vulnerables que somos y lo necesitados que somos de una familia. Y si hoy día hemos llegado a esta etapa de la adultez y nos encontramos acá, siendo que nuestro inicio fue así, delimitado, de frágil, es porque hubo alguien que se ocupó de nosotros. Hubo un entorno de familia con todos los vaivenes y altibajos que pueda tener esa familia. Pero la vida de la cual nos gozamos hoy, ¿no?, la tenemos y la disfrutamos, obviamente, porque el proceder soberano de Dios lo ha permitido. Pero Dios usó en ese proceso hombres, personas, mujeres. Hombres. La viabilidad de la vida y su protección. Y yo pensaba en eso, la familia está para proteger. La familia, ¿no?, uno de sus propósitos es la protección. Que la vida y la existencia de ese ser sea posible. Por eso vemos a los papitos tan preocupados acá. El Señor nos ha bendecido con muchas parejas que están con hijos muy pequeñitos. Y qué alegría verles, cómo los atienden, cómo se preocupan por ellos. Algunas ayer participaron con sus pequeñitos en el retiro. Qué lindo es. Y luego está la protección que necesitan nuestros hijos. Lo natural es que la familia proteja, se proteja. Tristemente hay otros casos, hay relatos que nos asombran y que nos dejan, ¿verdad?, traspasados hasta el alma, ¿no? Porque el lugar en donde las personas debiesen recibir protección y cuidado, hay abuso, hay maltrato, hay violencia, hay abandono. Eso es ser familia. Ahora, el propósito de estos temas es que nosotros lo revisemos, lo recibamos y nos evaluemos, ¿no?, y podamos trabajar y atender ese punto, ¿no?, en el contexto y en la realidad de cada uno de nosotros. Amén. Y el cuidado, fíjese, no solamente cuando son pequeñitos. Yo ya a mis 48 años, yo necesito la atención. Yo también necesito un buen trato, del cariño, el afecto, y que lo recibo, por cierto.
más allá si lo merezco o no lo merezco, pero lo recibo de mi esposa y de mis hijos. Pero así como recibo, debo dar, pues. Así como recibimos, debemos dar. Y aun cuando no recibamos, es sano que demos. Que no paguemos con la misma moneda. Eso nos enferma, eso nos contamina. Y contamina al resto. Que Dios nos ayude en eso. Amén. Así es que piensen en sus hijos. ¿Tan pequeñitos? Sí, no hay problema, hay que cuidarlos. Y están más grandes, han crecido. Sí, necesitan. Todavía requieren de nuestro cuidado. ¿Y los hijos se envejecieron ya? Ya no puedes estar allí para defenderlos, ¿no? Como quisieras tú en algunos momentos. Pero hay algo que puedes hacer. Hay algo que puedes hacer por tus hijos. Para que cumplas este propósito. Si Dios no nos permite ser familia así nomás, ¿no? Y luego, bien, haz lo que tú quieras. Despreocúpate. Piensa solo en ti. No, ¿verdad? No es así. Este salmo a mí me encanta. Nos habla de esa figura, ¿no? Nos presenta el vientre y el embrión. Pero que luego se proyecta a través del tiempo, porque la vida sigue avanzando. Ya, ¿cuál era el ejercicio que íbamos a hacer en cada uno de estos propósitos? De ver cómo estos propósitos se cumplían en la experiencia de vida de Jesús en su entorno de familia. ¿Se cumple esto en Jesús? Fíjese, cuando Dios decide hacerse humano, ¿dónde lo hace? ¿Dónde lo hace? En una familia. En una familia. Jesucristo nació en el contexto de una familia. ¿Y cómo se imagina a Jesús de niño? ¿Se lo imagina usted? ¿Cómo se lo imagina? ¿Ah? Lo imaginamos, ¿sabe? Yo pensaba, no sé usted, pero de pronto puede estar allí esa imaginación, ¿no? De casi de un bebé, casi superhéroe, ¿no? La verdad es que nos cuesta imaginarnos a Jesús bebé. Nos cuesta verlo tan humano, tan vulnerable. Nos cuesta imaginarnos a Jesús tan dependiente 100% de sus padres para poder vivir y para poder sobrevivir. Aunque es Dios, sí, Dios encarnado. Este fue un tema de ayer, ¿no? Tremendo ese tema. Pero Dios quiso que fuese de esa forma y lo situó en ese contexto de una familia que lo recibió, que lo cobijó y que cumplió ese propósito de dar curso a la vida y de darle, ¿no es cierto?, la protección que necesitaba. Mire, aquí voy a decir algo que a alguien les puede resultar como fuerte, pero de acuerdo a lo que yo he ido explicando, sin una familia, el niño Jesús no hubiese tenido viabilidad. Dios podría haberlo enviado así nomás, ¿no? Y que apareciera en escena a los 30 años. Pero era la forma, era el camino. Este Jesús tenía que identificarse en un 100% con cada uno de nosotros. Que conociera nuestra condición, viviera nuestras experiencias, ¿no? Y esta es la bendición de la familia, la viabilidad de la vida. Y debemos ser protectores de la vida. Por eso hay leyes que se están tratando y que van avanzando y que tienen que ver con esto. Nosotros debemos ser defensores de la vida. Debemos ser pro vida. Porque la vida es un don de Dios. Porque la vida es una bendición de Dios. Y porque la vida le pertenece a Dios.
Pero la bendición de la familia no solo es la viabilidad de la vida, sino también su protección. ¿Y cómo vemos cumplido el propósito de la protección en Jesús? ¿Usted lo ve? ¿Conoce la historia, no? Bueno, ya estamos cerca de diciembre y comenzamos a revisar los relatos, ¿no? Del nacimiento. ¿Sabe? La vida de Jesús, desde el mismo vientre de su madre, se enfrentó al peligro. Y fueron sus padres terrenales, José y María, quienes con amor lo cuidaron y lo protegieron. ¿Recuerdan? El relato de Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15, ahí está el relato de la huida a Egipto, ¿no? Un ángel le advirtió de lo que venía. ¿Qué se estaba proponiendo Herodes? ¿No? La eliminación, ¿no es cierto?, de ese rey que estaba siendo anunciado. Y para asegurarme, ¿no? Bien, todos los menores de 2 años. Y esta advertencia le llega. Entonces ese niño hay que protegerlo. Ese niño hay que cuidarlo porque el valor que tiene es mi hijo. Y la vida en él es valiosa, es sagrada. Y qué maravilloso acto, ¿no? Y decisión y determinación. Usted piense en el contexto también en el cual estamos revisando la historia de José y María. ¿Quiénes eran ellos? Ya no era un hombre formado de 30 años, José y María de nada cerca. Eran adolescentes. Eran padres adolescentes. Pero yo reviso el texto y hago la lectura y sí, adolescente, pero con un nivel de madurez que se ve reflejado en las decisiones que van tomando, determinados. Y José toma, ¿no es cierto?, a su familia y huye a Egipto. Y se cumple este propósito, ¿no? A eso también somos llamados hoy día. ¿Qué cosas están amenazando a nuestra familia? ¿Qué cosas están amenazando la vida de tu esposa? ¿Qué cosas están amenazando la vida de tus hijos? Todo lo que puedas hacer. Necesitas buscar a Dios, guía, dirección. Es Dios quien debe indicarte el camino que debes tomar, hacia dónde debes huir. No lo hagas tú en tu propio razonamiento. Busca al Señor. Busca al Señor. Él te va a decir qué es lo que debes hacer y si debes huir, a dónde debes huir. Pero busca al Señor. Amén. Primer propósito. Podríamos quedarnos en uno, pero bueno, aquí la alimentación física y emocional, así como no, y uno ve a los pequeñitos, hay que atenderlos, hay que alimentarlos. Si no se les alimenta, ¿qué pasa con el niño? Se debilita, se enferma y se puede morir, pues, claro. Entonces, la alimentación física y emocional. Por supuesto, por eso paréntesis puse allí nutrición, porque el concepto de nutrición es más amplio, ¿no? Es más amplio. Hablamos de nutrición. La necesaria nutrición y que es fundamental, ¿no?, para nuestro crecimiento y desarrollo. Y aquí cito el Salmo 128, no para revisarlo nuevamente, porque ya fue predicado el domingo pasado, pero el Salmo 128 maravillosamente describe a un hombre que es temeroso de Dios, pero un hombre trabajador, un hombre que se esfuerza, ¿no?, y que provee de los recursos, ¿no es cierto?, para su familia. Esa es la descripción que se hace, un hombre que es temeroso de Dios, pero que trabaja para su familia y que a través de su trabajo él y los suyos son bendecidos, ¿no? Bienaventurado todo aquel, dice, que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Y luego sigue describiendo un cuadro, ¿no es cierto? Se nos pinta un cuadro maravilloso, ¿no?, de una mujer y de los hijos y de una mesa, en donde vamos viendo cumplido este principio.
Una familia que está siendo nutrida, que está siendo alimentada. Hay alguien que se está esforzando, que está trabajando y que está proveyendo para esa nutrición. Hablamos de la nutrición obviamente física, pero también tenemos que destacar lo otro. ¿Ya? Y aquí aparece el pero, ¿no? El gigante. Debemos poner un particular acento acá. La familia es el lugar donde no solo se debe proveer lo físico. Y muchas veces hay mucha preocupación y somos responsables en cumplir eso, ¿no? Además, es lo que se ve, es lo que se observa. Entonces, sí, y es nuestra responsabilidad. Pero también debemos preocuparnos de alimentar y de nutrir a nuestra familia emocionalmente. Emocionalmente. ¿Qué sucede con los niños que no reciben amor? Estamos hablando ahora, pues, hinquemos el diente esa parte, ¿no? De cómo nutrimos emocionalmente a nuestra familia. Y la reflexión, de pronto me estoy dando cuenta, la orienté más hacia los padres y los hijos pequeños. Pero esto es transversal. Aplica a todas las relaciones, ¿no es cierto?, en el vínculo familiar. Así que en el caso de que usted no tenga hijos, sus hijos ya crecieron, no, usted es tan responsable de tomar este principio, aplicarlo en su relación con su esposa, con su esposo. Amén. Pero en el caso de los niños, ¿qué pasa si los niños no reciben amor, no reciben adaptación, aceptación, cuidado emocional? Han vivido o están viviendo en un lugar donde no son abrazados, donde no son cobijados. ¿Qué pasará con esos niños? ¿Será un niño que crecerá con grandes carencias? Y ahí tenemos, ¿verdad?, una tarea que cumplir. Y aquí hay hijos presentes que con toda legitimidad pueden reclamar esto. Pero nunca se olviden que su madre está hecho o está hecha de lo mismo que usted está hecho. Su padre también. Por eso, así como recibimos, debemos dar. Entonces, aprendamos a amarnos, a cuidarnos, a estar presentes, a abrazarnos. ¿Hace cuánto que no abraza? De pronto uno se justifica y dice, es que yo no soy así, es que yo no soy de piel, es que... Está bien, hay que respetar eso. Pero tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que ser prácticos. Y si siempre te digo que te amo, pero nunca ha habido una caricia, una expresión de cariño, un abrazo. Pero ese abrazo en donde la persona se sienta contenida, querida. Que el Señor nos ayude, ¿no? El Señor nos enseñe. ¿Cómo se cumple en Jesús esto? ¿Cómo se imagina usted a José y a María cumpliendo esta parte? ¿Hay algo de esto que nos diga el relato del Evangelio? Sí, hay dos pasajes para mí. Lucas 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Son muy parecidos, pero están expuestos en el relato del Evangelio en etapas distintas en la vida de Jesús. La primera, cuando Jesús era un bebé de tan solo 1 mes y 10 días. Lucas 2:40. Dice, y el niño, hablando de un bebé,
crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Qué interesante que se nos haga esta descripción de un bebé de 40 días. ¿Qué conclusión saco de esto? Que es un niño que se está desarrollando de manera sana, completa, ¿sí? Bueno, en esa etapa no es problema, ¿no? Quererlos, amarlos, abrazar. Pero van creciendo y ya la tarea se torna más desafiante. Sobre todo cuando entran a la etapa de la adolescencia o previa a la adolescencia. Y fíjense, aquí tenemos un cuadro, aquí de pronto el relato que nos describe la persona de Jesús hasta que llega, ¿no? Hasta los 12 años. Pero miren lo que se nos dice. Y es en ese contexto, ya no de un bebé, de un bebito de días, sino de un jovencito de 12 años. Y capítulo 2, versículo 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Un niño que es alimentado, nutrido físicamente y emocionalmente. Un niño que es atendido en sus necesidades básicas, pero también atendido en sus necesidades más íntimas. Y que van formando en él un jovencito sano, un jovencito completo. Esa es una tarea que tenemos nosotros con nuestros hijos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos enseñe. En aquellas etapas quizás en las que de pronto no hemos sido tan conscientes de esto. O nuestra tarea no ha sido tan prolija, no ha sido tan precisa. No somos perfectos. Fallamos muchas veces y volveremos a fallar otras tantas. Por eso qué maravilloso es creer en Dios, tener la fe en Él, nuestra confianza puede tener. Porque aquellas cosas en las cuales nosotros, ¿no? En humildad y en honestidad debemos reconocer que no lo hemos hecho tan bien y que en definitiva hemos fallado, podemos buscar al Señor en primer lugar el perdón y luego pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos enseñe, enmendar, a corregir. Y en aquellas áreas, situaciones en las cuales hay deficiencia, pedir que el Señor pueda intervenir. Él lo puede hacer. Amén. Vamos con el tercer propósito, la instrucción y el aprendizaje. Son 4 nada más. Este es otro propósito. La familia fue creada para otorgar instrucción. Y aquí cito Proverbios 22:6. Las maestras de escuela dominical al tiro lo recitan de memoria, ¿no? ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino, carrera, en su senda, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y ese versículo es el lema de muchas escuelas dominicales. Aquí funciona una escuela dominical. ¿Usted fue alumno de escuela dominical? Yo fui alumno de escuela dominical. Del siglo pasado. Oh, Cristian, te ríes porque igual fuiste. Sí. ¿Saben? ¿Les digo algo? Claro. El problema es que cuando se escribió Proverbios 22:6 no existían las escuelas dominicales. ¿Para quién es esta palabra, este llamado, este consejo? ¿Para quién? Para la familia. Para la familia. Instruye al niño en su camino. O sea, hay una pega que nos corresponde, que tenemos que hacer. ¿La hemos hecho? ¿Sí? ¿Hemos hecho el esfuerzo, el intento? Ya, entonces ahora,
ora por esa siembra. No te aflijas. Bueno, no puedo decir que no se aflija el papá o la mamá cuando los hijos se equivocan, aun cuando uno ha hecho una siembra o ha intentado hacer la siembra correcta y los hijos crecieron y se equivocaron. ¿Cómo decirte que no te aflijes? No lo dije, no lo hice bien. Pero puedes confiar en el Señor y descansar en Él y seguir orando por tu hijo. Y esperando que esa siembra que hiciste un día pueda dar el fruto que anhelas, que deseas. Pero ora por eso. No lo dejes ahí nomás, ¿no? Ora comprometidamente. Amén. ¿Sabe? Durante siglos, esto solamente para reafirmar la importancia de esta labor, de este propósito, durante siglos la familia era el lugar donde todos se enseñaban oficios, profesiones y los valores. Y los valores. Miren, los que ya pintamos canas, y bueno, algunos no pintan canas, no sé, es como... Bueno, ya. Bueno, pero quienes ya tenemos un recorrido, uno comienza... broma, hermano, no. Uno comienza a recordar las enseñanzas de los viejos, ¿no? Los principios, los valores que nos transmitieron. ¿Ya? Eso queda marcado a fuego, eso no se borra. En el momento quizás ni pescábamos al viejo, a la mamita, pero después, cuánta razón. No eran perfectos, no eran perfectos, pero tenían un camino recorrido, una experiencia de vida que sí, sabían por qué nos decían lo que nos decían. Y después nosotros nos dimos cuenta. Así que tranquilo y ánimo, porque eso le va a pasar a usted con sus hijos, que hoy día de pronto hay indiferencia, ¿sí? O ya empezaste, mamá. No, tranquilo. Llegar a ese momento en que los hijos aprenderán. ¿Sabe? Leyendo un poquito y deteniéndome en este punto, qué interesante, el surgimiento de las escuelas públicas recién comienzan con la revolución industrial. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII. Aquí en Chile, en 1842, surge la primera escuela pública. ¿Y qué se hacía antes? Era la casa, era la familia. Qué interesante. Y hoy esa labor de la instrucción se la hemos entregado ¿a quién? A las instituciones, a las escuelas, a los profesores. Aunque hay familias, y aquí en nuestro contexto de iglesia hay familias que han abrazado el desafío, ¿no?, de la metodología homeschool, y allí en sus hogares están instruyendo a sus hijos. Uno puede, yo sé que hay pensamientos, ideas, pero valioso. Bueno, pero ¿sabe? No sé cuál es la realidad tuya con tus hijos, pero esa parte de la instrucción, ¿no?, que de pronto le hemos delegado a instituciones de educación, sin embargo la familia sigue siendo la principal transmisora ¿de qué? De valores, de principios y de valores. Y aquí aplica Proverbios 22:6. Es tan amplio. Entonces que Dios nos ayude también a nosotros, ¿verdad? A que también nos ocupemos y nos preocupemos de aquello, de la instrucción y del aprendizaje. Que lo que nuestros hijos llegarán a ser, bueno, oremos por eso, pero también tendrá mucho que ver lo que nosotros hicimos, pues. El granito de arena que pusimos y el esfuerzo con el cual acompañamos en el desarrollo de nuestros hijos. Bueno, aquí nuevamente aplica el pasaje de Lucas 2:52, ¿no? Con la figura de Jesús como un preadolescente, pero que va de alguna forma retratándonos cómo su crecimiento y su desarrollo va siendo integral, ¿no? Y va recibiendo un cúmulo de enseñanzas que lo van entrenando y lo van preparando para la vida, ¿no? Y lo recibe de sus padres, lo recibe en su hogar, en su familia.
Y aquí aparece un pasaje de Marcos 6:3. ¿Cómo identificaban a Jesús? ¿Cómo lo llamaban? ¿Quién era para los conocidos? Jesús era el carpintero. Era su oficio, ¿verdad? Que lo hacía reconocido en su medio. ¿Y por qué Jesús llegó a ser carpintero? Porque su padre lo había sido, ¿no? Y estamos hablando de una época de los tiempos de la historia en donde los oficios y las profesiones, ¿verdad?, eran transmitidas, ¿no? Eran prácticamente heredadas. Por eso también a Jesús no solo se le llamaba el carpintero, sino también, como en un pasaje de Mateo 13:55, se le identifica como el hijo del carpintero. Entonces vemos también cómo esa familia que cobijó a Jesús, esos padres fueron cumpliendo responsablemente esta tarea, esta función de instruir a su hijo, de enseñarle, ¿no?, de guiarle por la ruta del aprendizaje. Interesante eso, ¿eh? Y eso también nos corresponde a nosotros hacer hoy día, en nuestros tiempos. No dejemos de hacerlo. Sigamos poniendo todas las ganas, el empeño que sea posible. Amén. Amén. Muy bien. Y por último, el cuarto propósito tiene que ver con el desarrollo, que de alguna forma está afectado este punto por lo anterior. El desarrollo, ¿no es cierto?, de sus miembros, un propósito de la familia. Que cada integrante de mi familia, ¿no es cierto?, sea una persona, un individuo que se desarrolle, que crezca, ¿no? Por eso destaco en esos conceptos de sabiduría y de espiritualidad. El desarrollo de una familia debe estar caracterizado por esos aspectos: sabiduría y espiritualidad. Y nuevamente vuelvo al relato del Salmo 128, porque aquí la familia que se nos describe es una familia donde de alguna forma se están cumpliendo estos propósitos. Una familia que se ha ido desarrollando integralmente, completamente, y que se ve reflejada, ¿no es cierto?, en la calidad de la convivencia y de las relaciones que se viven, que se disfrutan en la interna de esa familia. Entonces leemos en el verso 3 que se le dice a ese hombre que es temeroso de Dios: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y es, hermano, en la familia donde aprendemos a cómo relacionarnos con la vida, a cómo enfrentar los problemas, a cómo enfrentar las dificultades. Quizás los que ya son más mayores habrán escuchado de sus hijos que crecieron y que habrán venido y te habrán dicho: viejo, gracias por tu consejo. Gracias por lo que me enseñaste. Gracias por lo que me advertiste tiempo atrás. Gracias. Que Dios nos ayude. ¿Saben? Y aquí lo importante no es solo lo que yo transmito verbalmente, y aquí es donde quiero también poner un énfasis. Los hijos ven, constantemente observan, nos observan y van sacando conclusiones. Conclusiones que influirán en que lleguen a ser las personas que serán cuando grandes. Entonces tenemos que tener cuidado. Nuestras palabras pueden ser muy importantes, ¿no? Lo que decimos, el consejo, lo que verbalizamos. Pero, aquí surge otro pero, nuestros hechos, como dijo alguien por ahí, gritarán más fuerte. ¿Sí? Sí. Nuestras acciones, nuestra conducta,
nuestro comportamiento. Que el Señor nos ayude en eso. Amén. Yo pensaba, estas nuevas generaciones, ¿no? Nosotros ya somos una generación, todavía vivimos, todavía estamos acá, pero las nuevas generaciones, es la generación con más información como ninguna otra generación que haya existido sobre la tierra. ¿Sí? Claro. Usted tiene, bueno, mi celular está por ahí ocupado. ¿Usted tiene un celular? ¿Cuántos tienen un smartphone? ¿Un iPhone? No, no lo muestro. La otra vez leía, y esto lo recordé, un smartphone, un iPhone, tiene más tecnología que la que llevó al Apolo 11 a la Luna. Y había toda en ese artículo había toda una descripción de lo que contienen estos equipos tremendos. Y todo está hecho, ¿no es cierto?, para alimentar de información a estas nuevas generaciones. ¿Quién no tenía problema con su celular y tenía que pedirle al hijo que le ayude? Tenemos problemas con el control ¿y quién nos resuelve el problema? Oiga, pero cuente la firme, ¿ha tenido algún problema cuando ha salido a hacer algún trámite y su hijo lo ha acompañado o su hija? Y a usted se le complicó ahí el cajero automático o alguna otra cuestión ahí. Y nos tuvimos todo y ahí están los hijos como que... hijo, ya, listo. ¡Qué humillación! ¿Le ha pasado, no? No, ya, me ha pasado a mí, no. Yo me ha pasado una vez. Bueno, en realidad 2 veces. Sí, 2 veces. Así. Bueno. Sí, la generación más informada, disculpen lo que voy a decir, ¿no hay ningún jovencito? Jovencito, no los jóvenes, los más jovencitos, no los jóvenes. Los más informados, ¿no? La generación, ¿no?, de la era de la digitalización. Increíble cómo se aprende. Pero los sociólogos dicen los más informados pero los menos sabios. Los más informados pero los menos sabios. Así es que probablemente la tecnología nos ha superado, ya nos desbordó en la capacidad de entregar información, ¿no? Pues si los hijos son los que nos entregan hoy día la información y nos actualizan, ¿o no? Pero, aquí surge otro pero. Todavía tenemos la tarea de transmitir sabiduría, porque eso no se los entrega Internet. Eso no lo obtiene, ¿no?, en la manipulación de un equipo de alta tecnología. No. Eso sí está en las manos de los padres, que podemos entregarla y compartirla con nuestros hijos. Así que, claro, sí, decimos que sí y que Dios nos ayude en esto, en esta tarea tan grande, porque lamentablemente muchas familias están siendo pasivas y negligentes y han dejado de ser intencionadas a la hora de transmitir valores. ¿Para qué me voy a amargar la cabeza? A lo mejor va a significar una discusión. Que el hijo o la hija haga lo que quiera, ¿no?, siendo tan pequeñitos. Entonces hemos dejado de ser intencionales. Recordemos que estamos formando vidas. Que el Señor nos ayude. Y tenemos que ser intencionales, especialmente en la transmisión y en la formación de los valores espirituales en la vida de nuestros hijos. Porque si vamos a hablar del desarrollo de los miembros, hermano, es fundamental la espiritualidad en nuestros hogares, en nuestra familia y en la vida de nuestros hijos. ¿De qué sirve, hermano?
que construyamos la vida de nuestros hijos con grandes profesiones que les lleve a tener grandes conquistas y logros, si sus corazones se han envanecido y se han apartado del Señor, como el joven rico. Entonces, aquí tengo una pregunta. Hice una presentación muy básica. Me hubiese gustado haber puesto esta pregunta para todos nosotros. ¿Quién está modelando los valores de nuestros hijos hoy? Hagámonos esta pregunta y respondámosla. ¿Estoy teniendo algo que ver? ¿Estoy haciendo algo al respecto? ¿O estoy ahí en una postura o posición un tanto cómoda, pasiva? Es desafiante, pero el Señor nos ayuda. Tenemos la palabra del Señor. Tenemos la experiencia a través de la cual también hemos aprendido, ¿verdad? Porque no todas han sido conquistas, ¿no? Hay muchos tropiezos y lágrimas. Eso nos ha enseñado. Y eso podemos transmitir. Y eso podemos enseñar. Y de eso podemos aconsejar. Y de eso podemos advertir. ¿Y quién mejor que usted, pues hermano? Si usted ama a su hijo, ama a su familia, ¿voy a esperar que alguien de afuera lo haga? ¿Quién lo va a hacer? Que Dios nos ayude en eso. ¿Y cómo vemos el ejemplo en la historia de Jesús con los suyos? Y yo pensaba en esto y siempre me ha cautivado tanto la historia de María y de José. Delante les decía que ponga atención. Ellos resultaron ser padres adolescentes, muy jovencitos. Pero ellos desde tan temprana edad, porque sin duda recibieron también esa formación y el cumplimiento de estos propósitos, ¿no?, en sus propias vidas, ellos fueron personas, un hombre y una mujer que dispusieron su corazón delante de Dios. Eran padres con disponibilidad para Dios. Así tenemos que ser nosotros, padres con disponibilidad para Dios. Eso es ser hombres y mujeres de fe. Y si tu realidad eres tú nomás la que camina, ¿verdad?, en el Evangelio, bueno, entonces tuyo es el desafío. Y acéptalo. Acéptalo. Acéptalo como un privilegio, como un desafío en el cual necesitarás del Señor. Y no dudes que tendrás la ayuda del Señor. Fue lo que estos padres transmitieron a Jesús desde sus primeros días. Ellos no siempre pudieron entender las cosas que pasaban. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo explicarle a una niña jovencita que de pronto se le aparezca un ángel y le diga: mira, has concebido del Espíritu Santo, con todo lo que eso le significaba a ella? ¿Qué dijo ella? ¿Cuál fue la respuesta? He aquí la sierva del Señor. ¿Lo entendía? No lo entendía. José, otro cabrito, como decimos acá, ¿no?, un chilenismo. Jovencito. José, tienes que saber que tu esposa ha concebido del Espíritu Santo. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo aceptarlo? Y después viene toda esta dinámica. Ándate a Belén, ándate a Egipto, vuélvete a Galilea. ¿Y por qué lo hacían? ¿Lo entendían? Probablemente. ¿Pero por qué lo hacían? Porque le creían a Dios y porque eran obedientes a Dios. Porque creían que lo que Dios les estaba indicando era lo que tenían que hacer. ¿Tú sabes, hermano, lo que tienes que hacer con tu familia? ¿Sabes?
¿Sabes las decisiones que debes tomar? ¿Sabes cuál es la decisión? El camino que debes emprender, las puertas que debes golpear. No sabemos, no siempre sabemos todas las cosas. Necesitamos buscar al Señor. Necesitamos tener disponibilidad para Dios, buscar a Dios. Y eso transmitirlo a nuestros hijos. Fíjense, desde chiquitito, llevar, ¿no es cierto?, a Jesús al templo. ¿Ya? Como muchas parejas hoy día han traído a sus pequeñitos al templo. ¿Por qué quieren formar en ellos hombres religiosos y fanáticos, mujeres? No. Queremos que conozcan a Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que ha hecho tanto bien en mi vida, el Dios que ha transformado mi vida, el Dios que le ha dado un propósito a mi vida. El relato cuando Jesús tiene 12 años, ¿no?, que lo leíamos, el comienzo del relato allí dice de que todos los años José y María, ¿no? José se habla de la acción de José como padre, obviamente. Dice, todos los años subía con su familia, ¿a dónde? A Jerusalén. Para la Pascua, para esa festividad que estaba llena de espiritualidad. Subían a Jerusalén para encontrarse con Dios, para adorar a Dios. ¿Cómo lo hacían? José iba solo. María iba sola. No, iban como familia. Buscaban a Dios, buscaban al Señor. El desarrollo de nuestra familia, de nuestros hogares, familias sabias, hijos sabios, espiritualmente desarrollados, va a ser también el resultado y el fruto del trabajo, del esfuerzo, de la siembra que podamos hacer, de lo que podamos transmitir con nuestras palabras y con nuestros actos. Amén. Hermanos, la familia sigue siendo hoy día, a pesar de todos los ataques que recibe la familia, sigue siendo esencial y básica para la sobrevivencia de la sociedad, para el desarrollo de los individuos. Y sigue siendo esencial la familia, sigue siendo esencial y básica para que nosotros podamos transmitir la fe a nuestros hijos. Amén. Y hasta aquí llegamos con esta palabra. Y vamos a terminar orando al Señor. Yo no sé si tuviese que evaluarse en cómo estos 4 propósitos se han cumplido. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo estamos haciendo? No hay un catálogo, ¿no? Nadie nos enseña. Hay consejos, hay advertencias que se nos hacen, pero la verdad es que vamos aprendiendo en el camino. Muchas cosas las vamos aprendiendo en el camino. Y sí, si tuviésemos que ponernos una nota, una calificación, quizás no sería la nota que quisiéramos tener. Pero si entendemos y creemos que esto es lo que debe estar ocurriendo, ¿verdad?, en nuestro hogar y en nuestra familia. Y hoy día entonces le podemos decir, Señor, ayúdanos. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Necesito de ti. Mi hogar, mi familia necesita de ti. Mis hijos necesitan de ti. Nuestro matrimonio necesita de ti. Ayúdanos a cumplir estos propósitos, Señor. Dios no se hace a un lado, Dios va con nosotros, camina a nuestro lado, nos capacita, nos acompaña, nos ayuda, nos bendice. Y vamos a orar al Señor.